Hola, qué alegría poder compartir una nueva edición de Nexos en este espacio, Conversaciones en Casa, que hemos desarrollado durante este periodo en el que se nos solicita el aislamiento por la pandemia del COVID-19, que la mayoría de personas que así podamos nos quedemos en casa. Y hoy tenemos una conversación muy especial con amigos del programa. Se trata de Henry Martínez, de Alex Vázquez y de Alexa Torres, jóvenes con discapacidad que van a estar compartiendo conmigo y conversando un poco sobre la diversidad sexual y la discapacidad en el marco de la legalización de la unión de parejas del mismo sexo en Costa Rica. Entonces estaremos hablando sobre estos movimientos, tanto el de derechos de las personas con discapacidad y el de la comunidad sexualmente diversa. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos y bienvenidos al programa. Muchas gracias por el Gracias. espacio. Para comenzar, Gracias. quisiera presentar, las perspectivas con las que vamos a estar conversando hoy. Tanto Henry Martínez como Alex Vázquez son jóvenes con discapacidad, pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, a veces me enredo, y Alexa Torres, que también es una joven con discapacidad y junto a Henry ha dado algunos talleres sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y también nos va a aportar su experiencia con este tema como conferencista. Los tres están muy involucrados en el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad y entonces nos van a dar esa perspectiva de este tema. Para comenzar y para poner en contexto a quienes aún no lo saben, el 26 de mayo se aprobó en Costa Rica la legalización, ¿verdad?, de la unión de parejas del mismo sexo y ese mismo día apenas empezó a ser legal en Costa Rica. La comunidad por los derechos sexuales y de toda la comunidad sexualmente diversa celebró, ¿verdad?, este hecho histórico y las personas que apoyamos la inclusión de todas las personas, pues también estamos muy contentos con ello. Se realizó la primera boda entre dos mujeres, se trata de Alexandra Quiroz y de Aritza Araya, que fueron las primeras costarricenses en hacer uso de este derecho. ¿Qué significa, Alex, para la comunidad LGBTIQ+ del país que ahora se reconozca la legalidad de las uniones entre parejas del mismo sexo? Creo que, bueno, es un enorme paso, ¿verdad? Y al mismo tiempo es un primer paso porque queda un gran camino a recorrer, pero creo que lo que más nos ayuda es a visibilizarnos como grupo, como personas sexualmente diversas y las personas con discapacidad. No nos quedamos atrás con eso y nos ayuda a darnos un poco más de visibilidad, de decirle a la sociedad, existimos, somos personas con discapacidad y podemos ser sexualmente diversas también. Y Alexa, bueno, en los talleres que tanto Henry como vos han impartido en diferentes espacios y lo que han intercambiado sobre este tema, suele haber ciertos mitos, ¿verdad?, y prejuicios sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son esos principales mitos que hacen que no se reconozca muchas veces a las personas con discapacidad como seres sexuales? Bueno, justamente ese es uno de los principales mitos, ¿verdad? Porque muchas veces o se nos cree eternos niños y niñas o se nos cree angelitos y angelitas. Entonces, eso hace que nos vean más allá, digamos, como una persona integral que vive su sexualidad, sino que por esto de creernos eternos ángeles o niños y niñas, no se ve nuestra sexualidad, ¿verdad? Y eso hace que se nos nieguen muchos derechos, que no se dé educación sexual, que no se hable del tema, porque además es un doble tabú hablar de sexualidad, ya es un tabú, y de discapacidad, las dos juntas, es un doble tabú, ¿verdad? También ocurre que hay como una contradicción entre muchas personas que sí, por ejemplo, apoyan al movimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero no a los de la comunidad LGBTIQ+, siendo que inclusive pues muchas personas con discapacidad pertenecen a ambos grupos. ¿Consideras que es contradictorio creer en la inclusión de unos grupos y en la de otros no? Yo creo que se nos ha metido en la cabeza la idea de que la inclusión es incluir a quien a mí me cae bien, a quien yo quiero, ¿verdad? Y eso no es así. Es decir, la inclusión no
no incluye solamente a las personas con discapacidad porque qué lindas y porque qué bonita la Teletón y porque está de moda y me caen bien. No, la inclusión es una inclusión humana, ¿verdad? Entonces tiene que ir más allá de, de si yo soy de un país o de otro, de si yo tengo una preferencia, una orientación sexual u otra, si tengo una discapacidad o no, si soy de un grupo étnico o no, ¿verdad? Y eso lo perdemos de vista. Perdemos de vista que una sociedad inclusiva es una sociedad donde pues quepamos realmente todas las personas sin distinción, ¿verdad? Entonces es muy fácil hablar de la ley 7600 y del derecho al acceso a los usuarios con sillas de ruedas y de la traducción, de la interpretación en LESCO u otras cosas para las personas con discapacidad, pero que yo no esté dispuesto a ceder o dispuesta a ceder en temas de la población LGBTIQ+, incluso por temas, no sé, ideológicos, o porque yo no estoy de acuerdo, o porque yo no sé qué, ¿verdad? Y entonces sí existe esa contradicción, es algo real, ¿verdad? Es una inclusión por pedacitos, a gotitas. Y también, Alex, no solo desde las personas que sí apoyan, por ejemplo, al movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, sino también al contrario, cuáles son, ¿verdad? Vos te has involucrado muchísimo con el movimiento de la comunidad sexualmente diversa del país y de repente notamos que no hay interés muchas veces desde las personas que defienden a la comunidad LGTBIQ+, de también abrir el movimiento por estos derechos a las personas con discapacidad que también forman parte de este grupo y bueno, y a la comunidad con discapacidad en general, ¿verdad? Desde la accesibilidad y la inclusión de la información, por ejemplo. ¿Qué percepción hay o qué retos hay también para que dentro de la comunidad LGBTIQ+, se también incluya a las personas con discapacidad? Claro, creo que, como bien lo mencionaba Henry, lo malo de todo esto o el fallo que están teniendo los diferentes grupos diversos es que lo estamos viendo todo desde un lente de luchemos las personas trans por nuestro lado, luchemos las personas gays por nuestro lado, luchemos las personas con discapacidad motora por otro. En fin, se están haciendo demasiadas vertientes y demasiada segregación dentro de los mismos grupos diversos, cuando en realidad deberíamos estarlo viendo todos como un solo grupo de diversidad funcional, de diversidad sexual también. Entonces, se da mucho ver espacios de exploración sexual, por ejemplo, bares de ambiente, bares, ¿verdad?, LGBT+, donde no se están incluyendo a las personas con discapacidad, porque generalmente son en segundos pisos, porque generalmente no tienen ascensor y la verdad es que no incluyen a personas con discapacidad motora, por ejemplo, en mi caso, que he tenido varias vivencias donde se me niega la entrada a este tipo de lugares. Entonces, ¿qué accesibilidad hay para personas que no calcen con el estereotipo tal vez de lo que es ser una persona homosexual? Porque hasta dentro del mismo grupo LGBT más existen estereotipos. Y también, Alexa, bueno, en estos talleres que ustedes imparten, en la experiencia tuya como mujer con discapacidad, también ocurre que, bueno, vos no perteneces a la comunidad LGBTIQ+, pero que nos cuesta a veces ver o que tenga visibilidad la mujer en los movimientos, ¿verdad? En los movimientos por los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Y sucede con grupos de la comunidad LGBTIQ+, que nosotros decimos, bueno, ¿dónde están las mujeres con discapacidad sexualmente diversas que no forman parte visible de este movimiento, ¿verdad? Aunque existen presentes y sabemos que las hay, pero no se les da rostro. ¿Cómo también llamar a que haya esa inclusión, Alexa? Claro, yo creo que, bueno, lo primero es que para que una mujer o para que en general una persona pueda participar de un movimiento, tiene que tener la información adecuada, en el formato adecuado y en el momento adecuado. Por ejemplo, yo no puedo saber si posicionarme a favor o en contra del aborto, si no tengo la información en un formato accesible que me permita decidir y decir, ok, sí, estoy de acuerdo, yo puedo decidir sobre mi cuerpo.
¿verdad? Entonces, eso por un lado, pero también a veces cuando participamos en ciertos movimientos se nos invisibiliza, o sea, las personas toman el espacio, las personas hablan por nosotros, las personas no dan esta posibilidad de empoderamiento, de que seamos nosotras mismas quienes hablemos de nuestros derechos. Les presentamos como todas las semanas una seña de la LESCO para que usted le preste atención y así también conozca más sobre la lengua de señas costarricense. Y cuando volvamos, vamos a seguir conversando con Alexa, Alex y Henry sobre este tema a raíz del matrimonio igualitario en Costa Rica, que es una realidad a partir del 26 de mayo. Así que quédese con nosotros, que ya pronto volvemos. Bufanda. Estamos de vuelta en Conversaciones en Casa de Nexos, este espacio que hemos desarrollado para conversar con ustedes y con las personas con discapacidad y personas adultas mayores durante este periodo de aislamiento. Por ahí veíamos a Alexa Torres, que es una de nuestras invitadas, tenemos a Alex Vázquez y a Henry Martínez, 3 jóvenes con discapacidad, y estamos hablando sobre diversidad sexual y discapacidad y los derechos sexuales y reproductivos de las personas en condición de discapacidad a raíz de la aprobación en Costa Rica del matrimonio igualitario. Y Alex, bueno, en este tiempo, vos desde muy joven te involucraste con este tema, ¿verdad? A partir de tu experiencia y como una persona joven con discapacidad que ha tenido también que luchar por el reconocimiento de su identidad, de su sexualidad, ¿cuáles barreras has encontrado vos que dificultan, ¿verdad? Que te puedas expresar de manera libre y vivir tu vida, ¿verdad? Como cualquier otra persona. Y también a nivel de legislación, muchas veces cuando se crea una legislación para fomentar el cumplimiento de los derechos de un grupo en específico, no se toma en cuenta la diversidad dentro de ese grupo, ¿verdad? Empezar a entender que discapacidad o personas con discapacidad somos eso, somos personas y debemos ser vistos como un ente integral. Somos personas que nos desarrollamos en la educación, en el trabajo, en la salud y además en la sexualidad, en el deporte. Muy importante mencionarlo porque acá tenemos a Henry, ¿verdad? Y Henry es genial en el área del deporte. Pero entonces no vemos a las personas con discapacidad, sino desde una sola área, pero debemos empezar a verlas en todas las áreas. Y esto interviene tanto en la legislación como en mi expresión sexual, interviene en todos los ámbitos de mi vida. Cuando una ley, por ejemplo, como la ley 7600, invisibiliza muchas veces o no le da tanta importancia a nuestra sexualidad como debería ser. ¿Qué percepción hay desde la comunidad LGBTQ+ hacia las personas con discapacidad, ¿verdad? Porque estos mismos estereotipos también pueden afectar que se puedan involucrar de la misma manera, o de repente hay cierta conceptualización de que, bueno, si tenemos accesibilidad física, si hay rampa en donde nos reunimos, ¿verdad? Si hay un bloque en las marchas en donde van las personas con discapacidad física o usuarios de silla de ruedas, ya estamos incluyendo a todas las personas, ¿verdad? No sé si le ha pasado, por ejemplo, también a Henry, que no se toman en cuenta otras accesibilidades que no sean la física, ¿verdad? Por ejemplo, el acceso a la información para personas con discapacidad visual, como es el caso de Henry, que es una persona ciega. ¿Te ha pasado, Henry, esta situación? Todo el tiempo. Y sobre todo, hay que decirlo, dentro del grupo LGBTIQ+, o de la diversidad sexual, porque yo no me atrevo a llamarle comunidad, ¿verdad? No creo que todos estemos de acuerdo y seamos amiguitos y felices, hay muchos intereses. Dentro de ese grupo se apela pues a una estética o a un tipo de persona, como decía Alex, del estereotipo, joven, de cierto color de piel, de cierto estatus económico, y de pronto ahí muchos cuerpos no cabemos personas ciegas, no cabemos personas usuarias de silla de ruedas, no cabemos personas mayores de cierta edad, y existen. Yo siempre digo que el closet no tiene rampa, ni intérprete en lesco, ¿verdad? Y más aún,
los espacios, no solamente los bares, sino los espacios de discusión, los espacios de lucha, no nos toman en cuenta. Uh-huh. Y también me gustaría, Alexa, que pudiéramos también ver por qué, decíamos nosotros antes, y lo mencionaba un poco Henry, ¿por qué será que no son visibles las mujeres con discapacidades sexualmente diversas en este movimiento, verdad? Como también de repente en el feminismo, la cara o la imagen que tenemos sobre una mujer feminista de repente no es una mujer con discapacidad. ¿A qué se debe esta situación también? A ver, ya de por sí, para cualquier derechos o que hable de su sexualidad, muchas veces es tachada en la sociedad, ¿verdad? Yo no puedo señalar a un acosador con la fuerza, con la misma credibilidad y con la misma seguridad y confianza con que un hombre señala a una mujer. ¿Por qué no? Porque pues el machismo existe, ¿verdad? Y entonces yo voy a ser la loca, la delicada, esto, lo otro, pero entonces, ¿y qué pasa si soy una persona con discapacidad, verdad? Entonces ahí se juntan dos condiciones, ya no solo el típico de la mujer es esto y lo otro, sino que además es una mujer con discapacidad. Y menos para una chica, pues hablar con una chica con discapacidad, hablar de su diversidad sexual, pues se expone a muchos más puntos de discriminación, ¿verdad? Y es mucho más invisibilizada. Y para concluir este bloque, Alex, ¿cuál ha sido el cambio que tal vez has visto, aunque sean cambios pequeños, de mejora dentro del movimiento por los derechos de la comunidad sexualmente diversa en Costa Rica con respecto a la visión de las personas con discapacidad y a la importancia de la inclusión, ¿verdad? A la accesibilidad a la información, a los espacios físicos y demás? Claro, creo que es importante recalcar que los cambios se están dando, van lento, pero se están dando. Y creo que acá vemos 3 personas, excelentes personas que están cada día luchando por hacerse ver más los ejemplos de personas con discapacidad que expresan su sexualidad. Y sea esa la sexualidad que sea, y sea la identidad de género que sea, además. Entonces creo que hay cambios que se están dando, nos están escuchando un poco más, pero todavía falta muchísimo camino por recorrer y creo que el punto es ese, en que más personas con discapacidad seamos visibles en los espacios de sexualidad diversa. No se debe ver solamente como Alex siendo un hombre cisgénero y blanco, además, ¿verdad? Pero que tiene discapacidad. Sí, tengo discapacidad, pero gozo de muchísimos privilegios que, por ejemplo, Alexa, siendo mujer, no tiene. O que, por ejemplo, una persona transexual con discapacidad no cuenta con los mismos privilegios. Uh-huh. Así es, y bueno, seguiremos conversando sobre este tema, nos queda todavía un bloque más, pero eso sí, de una vez le cuento que en las redes sociales de Nexos, Instagram, Facebook y YouTube, pues nos encuentra como Nexos Canal 15, y allí hay espacio para que sigamos aportando sobre esta discusión, para que le hagamos unas preguntas a Alexa, Henry y a Alex sobre este tema, para que usted aproveche y nos busque en estos espacios donde tendremos una conversación más amplia sobre estos temas y donde podemos debatir otras aristas que tal vez no nos dé tiempo por acá por televisión para que usted nos busque. Ahora le presentamos una palabra en Lesco y ya volvemos con más de esta conversación en Casa de Nexos. Faja. Estamos de vuelta en una nueva edición de Conversaciones en Casa de Nexos y esta vez conversando con 3 amigos del programa que son Alexa Torres, Henry Martínez y Alex Vázquez sobre diversidad sexual y discapacidad a raíz de la aprobación a partir del 26 de mayo del matrimonio igualitario en Costa Rica y también los retos que nos quedan para que haya un acceso igualitario a los derechos sexuales y reproductivos en el país para todas las personas. Conversábamos en bloques anteriores sobre las barreras adicionales que enfrentan las personas con discapacidad que son sexualmente diversas o que quieren expresar su sexualidad, su orientación sexual o su identidad, ¿verdad?
las barreras adicionales que enfrentan para poder tener un acceso igualitario a sus derechos. Henry, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos las personas que somos cisgénero, blancas, heterosexuales, que gozamos, y especialmente los hombres, por ejemplo, con este perfil, que gozamos de ciertos privilegios por encima de otros grupos, que no debería ser así, pero es la realidad? ¿Qué papel podemos tener, verdad, para apoyar a las personas que no tenemos discapacidad, para apoyar a las que sí, las personas que somos heterosexuales para apoyar a las personas homosexuales y, por ejemplo, las personas cisgénero para apoyar a las personas trans? ¿Qué podemos Bueno, hacer? ¿Qué podemos hacer? hay que partir del hecho de que no vamos a hacer, los privilegios no son eternos, ¿verdad? Y un ejemplo que yo les pongo es que no vamos a ser eternamente jóvenes, ¿verdad? El cuerpo que tenemos, el físico que tenemos va a cambiar, la edad pasa, ¿verdad? Y a veces se nos olvida eso. No vamos a ser personas sin discapacidad toda la vida, podemos adquirir una en algún momento. Nuestra sexualidad va a cambiar porque cuando seamos un abuelito o una abuelita, se nos va a juzgar diferente. Entonces yo creo que desde ahí podemos construir una empatía, ¿verdad? Porque yo sé que de pronto no todas las personas que nos están viendo en este momento pueden sentirse cómodas con este tema, ¿verdad? O decir, bueno, yo de pronto no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero bueno, de pronto a usted tampoco le afecta en mucho y más bien yo creo que podemos pensar desde nuestra posición, ¿cómo me sentiría yo si estuviera en la posición de Alex, de Henry o de cualquier persona, ¿verdad? Cuya sexualidad es juzgada, es reprimida, y en qué momentos yo he sentido eso? Tal vez yo como mujer pueda decir usted, lo he sentido. Tal vez yo como adulta mayor lo he sentido, ¿verdad? Tal vez, no sé. Y creo que desde ahí es de donde podemos construir una sociedad más solidaria y más inclusiva, ¿verdad? Porque no sé, inclusión no significa que todos vamos a tener las mismas preferencias, ni que todos vamos a estar de acuerdo, sino que por lo menos podamos vivir en paz, ¿verdad? Sin sentirnos juzgadas y juzgados y con la satisfacción de que podemos pelear por nuestros derechos sin que se nos juzgue o sin que se nos diga algo como si estuviéramos haciendo pues algo malo cuando no. Yo creo que cualquier avance en, en materia de sexualidad es un avance para todas las personas, no solamente para las personas sexualmente diversas. Y Alexa, también me gustaría que pudiéramos acotar cómo hacer de cualquier movimiento social un movimiento que involucre a las mujeres y que les dé un papel protagónico, ¿verdad? Y yo creo que en este tema también, desde los derechos sexuales y reproductivos, y que todas las personas podamos acceder a ellos en igualdad de condiciones, hay un reto muchísimo más grande cuando hablamos de diversidades que también incluyen ser mujer, ¿verdad? Ya sea por diversidad sexual, ya sea por discapacidad, cuando hay una etnia que ha sido racializada y excluida y además se es mujer, se enfrentan más retos. Existimos las mujeres, existen las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad y muchos otros tipos de mujeres, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que ver los movimientos desde esa diversidad. Tenemos que dar voz a esas personas. Es que yo no puedo, digamos, hablar de los derechos de las personas con discapacidad o yo, mujeres con discapacidad, sin involucrar a las mujeres. Y sin involucrar no solo a las mujeres vallecentraleñas, ¿verdad? Sino a las mujeres, pues con la mayor diversidad posible, porque no es lo mismo que yo viva mi sexualidad como mujer con ciertos privilegios, que, bueno, pues que tuve acceso a la educación, acceso incluso a la educación superior, que soy del Valle Central, este tipo de cosas, a otra chica con otras condiciones, ¿verdad? Entonces, creo que pensar siempre la mayor diversidad posible, pensar en que no todas las mujeres accedemos a los espacios, accedemos a la información de la misma manera y dar voz. Creo que eso es súper importante, dar voz, dar visibilidad. Y para cerrar, Alex, también, bueno, este es un triunfo, ¿verdad? Que se celebró muchísimo. El 26 de mayo hubo una transmisión en 13 Costa Rica Televisión histórica, ¿verdad? Sobre este acontecimiento.
¿verdad? Que ya sea legal en Costa Rica que parejas del mismo sexo se puedan unir civilmente y con el reconocimiento de esta unión como la formación de una familia. ¿Qué sigue, verdad? Porque eso es un gran paso, pero no significa que no nos queden muchísimos ámbitos que todavía hay que mejorar y en los que hay que trabajar para que las personas sexualmente diversas y las personas con discapacidad sexualmente diversas puedan ejercer su vida, ¿verdad? Vivir su vida y acceder a todos sus derechos. ¿Por qué hay que seguir luchando y en qué podemos apoyar las otras personas a este movimiento? ¿Y qué sigue? Sigue más visibilización, siguen más leyes que se contemplen a las personas de manera integral, no solamente ver la discapacidad desde una rampa o un elevador, sino que verlo desde nuestros derechos sexuales, desde nuestros derechos laborales, en fin, ver la discapacidad desde un lente interseccional. Eso es lo que sigue. Y sigue también visibilizarnos, darnos más representación, que cuando veamos noticias de personas con discapacidad no sea siempre la Teletón nada más y nos olvidamos el resto del año que existen las personas con discapacidad, sino que somos personas que seguimos acá y seguimos en la lucha de nuestros derechos humanos. Entonces, darnos más representación en medios es muy importante y te agradezco a vos y agradezco a Nexus por espacios como este, porque son importantísimos, importantísimos para que la sociedad nos reconozca como personas y nos reconozca como nuestros derechos humanos también. Yo les quiero agradecer a ustedes, ¿verdad? Este espacio que también han querido compartir con nosotros y bueno, felicidades, ¿verdad? Por este gran logro a la comunidad LGBTIQ+ del país. Y yo creo que es un hecho histórico del que nos tenemos que alegrar muchísimo porque estamos hablando de un gran avance en derechos humanos y aquí en Nexos creemos en los derechos humanos de todas las personas, porque por eso son derechos humanos, porque todos los seres humanos debemos acceder a ellos y hay un reconocimiento a el amor en todas sus formas y al derecho de cualquier persona de formar una familia, que es tan importante como el acceso a la educación, a la salud, al espacio físico. Creo que no se puede poner a competir derechos, ni se puede poner a discernir entre quienes pueden acceder a sus derechos y quienes no. Les agradezco muchísimo que nos hayan compartido su experiencia y le invito a usted a que nos busque en las redes sociales. En Nexus tiene cuenta en Instagram, tiene cuenta en YouTube, tiene cuenta en Facebook y ahí nos encuentra como Nexus Canal 15. Esta conversación no termina aquí, así que búsquenos allá para que también puedan interactuar con nuestros invitados de hoy, que tienen muchísimo más que aportar, así que búsquenos para ampliar sobre este tema, para que sigamos construyendo una sociedad más inclusiva. Les espero la próxima semana en tele y en redes sociales siempre estamos compartiendo más información sobre la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores, así que nos encontramos también por allá. Hasta la próxima.